Hay algunos aeropuertos españoles que han cerrado su espacio aéreo ante la posible caída de parte de un cohete chino que en estos momentos, Sandra, lo que sabemos es que sigue sin control, ¿no? Sí, se trata de un módulo de un cohete que fue lanzado el lunes al espacio, que forma parte de la última fase de la Estación Espacial China. Se calcula que pesa en torno a unas 20 toneladas y está previsto que debido a su trayectoria pase por nuestro país. La órbita de este trozo de cohete hace muy difícil calcular cuándo y dónde caerá concretamente, y esto ha motivado que haya varias zonas de nuestro espacio aéreo que hayan sido cerradas o que afecte de alguna manera al tráfico aéreo en forma de retrasos o desvíos de ruta. Entre los aeropuertos que ya se han cerrado está el de Barcelona. Hasta allí nos vamos a ir. Está nuestro compañero Rubén Urdiales. Rubén, última hora. Sí, ya se están registrando esos retrasos, por lo menos en algunos vuelos de 1 hora y cuarto por esa afectación, esa congelación del espacio aéreo. De momento, los aeropuertos que tenemos confirmados, este de Barcelona, el de Reus, el de Girona, también el de Ibiza. Se restringe el tráfico en el espacio aéreo de estos aeropuertos entre aproximadamente las 9:20 y las 10:20, 1 hora, con todo lo que eso comporta tanto para los aviones que tienen que entrar o salir de estos aeropuertos y para también los que ya están en marcha, en pleno vuelo. Gracias, Rubén. Y nada, seguimos pendientes de otros aeropuertos que se vean afectados para daros toda la información puntual. Pero a ver, Martín, exactamente qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el riesgo real de que pueda caer? Que no sé si lo podemos controlar ahora mismo. Bueno, el riesgo es pequeño. Eso es lo que dicen los científicos, los encargados de monitorizar esto. Vamos a ver, se trata de un cohete de origen chino que ha subido en órbita, ha estado en la atmósfera para formar parte de la Estación Espacial China que están construyendo en el espacio, que se prevé que orbite dentro de 15 años y que tenga mucha actividad científica y obviamente que esté habitada. Bueno, se trata de un cohete que en su salida pesaba más de 22 toneladas de peso, tenía un tamaño de 30 metros y ahora mismo está haciendo la órbita de entrada. Lo que sucede es que es una entrada descontrolada. Hay otros cohetes y de otros aparatos del espacio que en otros países pues se controla la entrada en la atmósfera y el aterrizaje o el amerizaje en los océanos, en zonas en las que hay muy poca población y muy poco riesgo. En este caso no hay una norma para establecer qué es lo que sucede en la entrada descontrolada y ya van 4 cohetes y esta es la trayectoria que está siguiendo. Esto es una imagen actualizada de la agencia que lo gestiona y parece que pasa justo por España, va a pasar en breve, en estos momentos. Parece que la ventana ahora mismo empieza en 3 minutos con un cierto margen y pasaría sobre la península y todo parece indicar que impactaría en el Océano Índico. Todo esto con muchísima incertidumbre, es decir, son cosas que parece que pueden suceder, pero todavía no está muy claro que sea así. Bueno, pues ven para acá, Martín, que vamos a... Como llega en 3 minutos, pues... No, bueno... Bueno, se incorporan a la hora de la 1 Carmen Ron, muy buenos días. Buenos días. Ángela Martialay, ¿qué tal? ¿cómo Buenos estamos? días. Javier Chicote, buenos días. Buenos días. Julio no mires César. arriba. No, hoy hay que mirar mucho película. Qué buen viernes. Igual es el bueno, último. Seguimos pendientes de este cohete nuclear chino que ha obligado... No, no es nuclear, es un cohete. No, hombre, ya no lo compliques más y lo he hecho roto. Muy bien. Qué buena manera de empezar todo. Miren, Y quedan 2 minutos. Es un cohete que llevaba material para construir la estación. A ver, por favor. Pongamos que esto es una cosa Vamos a ver, por favor. seria y científica. Por favor, nosotros nos hemos sentado aquí y no teníamos ni idea de que había un cohete descontrolado que tenía posibilidades de entrar en la atmósfera. Entonces, yo estoy leyendo lo que me han puesto mis compañeros. Créanme que no tengo ningún ánimo de sembrar la alarma, todo lo contrario. O sea, cuanto antes llegue el cohete chino Y pase. y acabe en alguna zona que, en fin, no impacte contra nada ni contra nadie, mejor, ¿vale? Así que Eso es lo que todos esperamos. Pero es un cohete que va sin control y que ha obligado a varios aeropuertos a cerrar su espacio aéreo. Está con nosotros nuestro colaborador, divulgador científico Jorge Alcalde. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si se puede calcular cuándo va a caer ese cohete. De manera exacta, precisa, es imposible. La verdad es que no se puede. Ahora los cálculos que ha contado Martín, que están basados en 2 estimaciones, una de una corporación europea y otra de una ONG de Estados Unidos, establecen que puede que esté ya reentrando en la atmósfera, a esta hora más o menos, y en pocos minutos estará reentrando en la atmósfera,
pero no sabemos dónde puede caer si es que cae alguno de estos fragmentos del cohete. Lo más habitual es que este cohete, que tiene esos 30 metros de tamaño y casi 20 toneladas de peso, se desintegre al entrar en la atmósfera en muchos fragmentos chiquititos. Pero como no está controlada su entrada, al contrario de lo que pasa con otros cohetes, que se controla de alguna manera dónde queremos que caiga, en este caso, como no está controlada, no sabemos si algunos de estos fragmentos chiquititos puede llegar a caer en algún lugar habitado. Por supuesto que lo más probable es que caiga en el mar, pero sí puede caer en algún lugar habitado. Las probabilidades son muy pocas. Hay un estudio que se acaba de hacer público ahora que determina que solamente el 0,5% de la población mundial estaría en riesgo de que pudiese caerle, si es que cae alguno, un fragmento de estos. Aún así, el tema es preocupante porque este tipo de cohetes descontrolados no deberían estar en la atmósfera, no debería producirse este sistema de reentrada a la atmósfera, y los científicos están todavía vigilando cuándo va a ocurrir esa caída, si es que cae, de un pequeño fragmento de este cohete chino. Jorge, una cosa, estamos viendo ese mapa. Y vemos justo, ¿no?, el área mediterránea, ¿no?, despejado, de fíjate, Cataluña y Baleares. Ahí cómo se ha despejado esa franja. Si os fijáis, coincide con la trayectoria prevista por la agencia que comentaba Jorge, la agencia que monitoriza la entrada descontrolada de este cohete, este objeto, porque se transformará, como explicaba Jorge, una vez que entra en la atmósfera, por el propio impacto con el aire, a la velocidad en la que entra se va destruyendo, se va deshaciendo. Pero claro, todo esto está sin controlar, no se sabe cuánto se va a destruir, cómo, cuántos fragmentitos pueden quedar. Fragmentos, y efectivamente... Y entiendo que son fragmentos que caen a mucha velocidad, ¿no? Y que, claro, pueden pesar poco, pero por ese efecto de la velocidad pesa mucho más. Y fijaos la trayectoria que lleva. Para que la estimación sea que caiga en el Índico, como veíamos en el grafismo, no sé si lo podemos pinchar, el grafismo, la idea es que caiga en el Índico y pasa por España. Es decir, que la trayectoria de caída es clara. Es muy larga, son muchísimos kilómetros a lo largo del planeta. Quiere decir que va a mucha velocidad y obviamente a nosotros atraviesa el espacio aéreo, de ahí que se hayan tomado esas precauciones de aterrizar los aviones. Mira, lo que yo entiendo precisamente, como tenemos nuestro controlador aéreo, yo lo que entiendo que el problema es quizás no tanto que vayan a caer 23 toneladas, que es algo que no se va a producir porque se va a desintegrar, pero sí que alguno de esas partes de los fuselajes impacten precisamente con vuelos que están en el aire. Preguntamos si te parece a uno de los controladores aéreos, a Pau Marí. ¿Qué tal, Pau? Buenos días. No sé Buenos días, ¿me oye? Ahí está. Hola, buenos días. Ya te escuchamos. Buenos días, Pau. Vale. Queríamos preguntarte, es una decisión que se tiene que tomar, ¿no?, por el riesgo de que alguna de esas partículas pudiera impactar, ¿no?, con un avión o en una zona cercana. Sí, efectivamente. Al ser una entrada no controlada de los restos de un cohete, pues evidentemente lo que estabais comentando es un peligro para la aviación comercial, y por eso se ha definido un volumen del espacio aéreo en el cual se ha aplicado un RAID 0, que quiere decir que ningún avión puede estar en ese volumen en una franja horaria determinada, y de ahí pues lo que estabais comentando. Ajá. Ahora están esos aeropuertos con el espacio aéreo cerrado, esos aviones se desplazan a otro sitio, es decir, si van a aterrizar, yo que sé, a El Prat, ¿qué están haciendo? Dando vueltas, porque al final es un cierre muy concreto en el tiempo, ¿no?, de 20-30 minutos, si no me equivoco. ¿Seguirán volando por la zona a la espera o irán a otros aeropuertos? Claro. A ver, para evitar que no haya aviones en ese volumen de espacio aéreo, se han tomado, básicamente se consigue de dos maneras. Para los aviones que todavía no han despegado, pues se les aplica una regulación, se les pone un CTOT, un slot, el típico slot, de manera que el avión espera en el suelo, en tierra, hasta que haya pasado el peligro de que el cohete, los restos del cohete entren en ese volumen, y una vez ya ha pasado el riesgo, entonces pues se les permite despegar del aeropuerto de origen. Entonces, ¿qué pasa? Que hay aviones que no han sido capturados por la regulación, es decir, que ya estaban volando antes de que se les aplicara la regulación. Entonces, en este caso, lo que se intenta, o lo que tenemos que hacer para que no haya ningún avión sobrevolando por ese volumen del espacio aéreo, es ofrecerles rutas alternativas. Si eran sobrevuelos, pues hay que desviarlos y llevarlos por otro sitio. Y si son aviones que van a aterrizar en aeropuertos afectados porque quedan justo en ese volumen, pues pueden ir a aeropuertos alternativos si lo desea la compañía, pueden hacer esperas o bueno, eso ya depende un poco. Nosotros informamos a los aviones y es un poco ya la compañía con esa información lo que decide lo que tiene que hacer.
Pau o Jorge, cuando el cohete entre en la atmósfera, yo creo que quizás Jorge puede tener la respuesta y se desintegre, ¿en qué tamaño de pedazos se desintegrará? Quiero decir, un avión que está en el aire ahora mismo y que se le está redireccionando a otros aeropuertos, ¿tiene riesgo de que impacte contra, que ahora ya no hay riesgo, por supuesto, porque están redireccionados, contra qué tipo de tamaños del fuselaje? Mira, de momento no lo podemos saber porque depende de muchos factores. Primero, en qué lugar de la atmósfera entra. Después de la densidad del aire. En función de la densidad del aire, de la altura, de la velocidad a la que ha entrado, el comportamiento puede ser muy dispar. Lo normal, lo más probable, es que se desintegre en fragmentos minúsculos, prácticamente en partículas. Pero alguno de esos fragmentos puede tener un tamaño suficientemente grande, imaginemos una pelota de tenis, quizá incluso más grande, que a la velocidad de 34.000 kilómetros por hora a la que entra en la atmósfera, que luego se frena evidentemente al entrar en la atmósfera, pero es una velocidad suficientemente consistente como para poner en peligro, si tiene la mala suerte de cruzarse con un avión, la seguridad de ese avión. Por eso es esta decisión que se toma con esa prudencia que es tan necesaria. Pero la incertidumbre produce que todavía no podamos conocer exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que convierte en tan peligroso a esta práctica tecnológica. Hay otras formas de deshacernos de los cohetes, dejarlos en órbita para siempre o controlar la salida. Dejarlos en órbita descontrolada es un problema que no es la primera vez que se produce y que tiene muy preocupados a los científicos en todo el mundo porque hay que ponerle coto. No se puede dejar que nuestra atmósfera esté bombardeada periódicamente por cohetes descontrolados. De hecho, Jorge, yo creo que ese es un problema que muchas agencias están teniendo en cuenta, incluso están planteándose el reciclar algunos de los cohetes, el que aterricen de forma intacta prácticamente para volver a enviarlos. Yo te quería preguntar si hoy en el cielo, debido a la luminosidad, tú estimas que se puede ver como si fuera un bólido, en algún momento podemos ver que entre en deflagración y se podrá ser visible. ¿Cuál es tu estimación de esto? Si crees que es posible que lo podamos ver hoy. No sería la primera vez que ocurre que los restos de un satélite o de una fase de un cohete se pueden ver como si fuesen pequeños meteoros en el cielo. Una vez más, como no sabemos dónde va a ocurrir, es imposible detectarlo. La NASA tiene unos radares de infrarrojos que son capaces de ver exactamente la cantidad de energía que se produce en la atmósfera en todo momento, y eso nos dará una pista de cuándo se ha producido o se va a producir, si es que no se ha producido ya, la reentrada, el momento en que el cohete entra en la atmósfera y explota, estalla, se desintegra, genera una gran cantidad de energía. Y eso, evidentemente, podría producir un efecto visual si hay alguien que está mirando justo a ese lugar de la atmósfera en ese momento. Hay que decir que esto de reciclar los cohetes, que es muy buena idea, tampoco es una solución definitiva, porque de momento, en la reciente historia, el único momento en el que sí que ha caído un fragmento de cohete en una granja, en este caso de Australia, no produjo ningún daño a nadie, no había nadie debajo, fue precisamente un cohete que se pretendía reciclar, que pretendía volver a lanzar, esto que hace Elon Musk de SpaceX. Así que bueno, es un problema técnico que cuantas más herramientas lanzamos al espacio, pues más peligro corremos con ello. Hay forma de evitarlo, pero algunas veces se produce una entrada descontrolada como y nos tiene a todos un poco asustadillos. Que se está produciendo, Marc, en este preciso instante. Debería estar, por el tiempo que han estimado los expertos, impactando ahora mismo ese cohete chino que avanza sin control contra nuestro espacio aéreo, y entonces digamos que se fragmentaría en 1000 pedazos minúsculos, incluso algunos de ellos, nos decía Jorge, del tamaño de cenizas o de una... Yo le quería preguntar a Pau, a modo de información de usuarios, es decir, para la gente que hoy tenga un vuelo destino o origen básicamente Barcelona, que de los 3 aeropuertos quizás es el que tiene más tráfico, ¿no? Que es el segundo en importancia en nuestro país. Es decir, cerrar el tráfico durante el rato que sea, ahora está previsto unos 40 minutos, ¿qué consecuencias puede tener a lo largo de la jornada? ¿Cuánto puede tardar después en recuperarse cierta normalidad? Hombre, pues el pasajero lo que tiene que esperar hoy es tener mucha paciencia, porque va a haber retrasos, evidentemente. Si se paran las operaciones durante 40 minutos... Eso genera ya una serie de retrasos en cadena que tardarán, pues puede que 4 o 5 horas en recuperar la normalidad luego la operativa del aeropuerto. O sea que los que estén hoy en un aeropuerto a punto de tomar un vuelo, pues paciencia y nada, que sepan que todas estas medidas, aunque siempre son molestos las regulaciones, los slots y este tipo de medidas, se toman en aras de la seguridad y de garantizar que el vuelo se realice en condiciones seguras. O sea que paciencia y a esperar.
Pau, Jorge, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto para ver cómo está evolucionando, porque como les decíamos, en estos momentos debería estar impactando contra la atmósfera. Paciencia en los aeropuertos, en un instante vamos a conectar. Eso en general es lo de menos. En general, es por la seguridad, sí. ¿no? Si es por la seguridad, quédense tranquilos, Exacto. que el espacio aéreo se va a limpiar durante 1 hora en el caso de Barcelona, Tarragona y Reus. Paciencia y seguimos en contacto. Un abrazo. Estamos también en contacto para conocer cuál es la última hora. ¿Tienes algún detalle? Ahora mismo no hay ningún dato más. La última actualización es de hace 1 hora de la agencia que monitoriza esto. En cuanto tengamos alguna actualización, os la pasamos y lo vamos comentando. Muchas gracias.